Hola hermanos, le damos la bienvenida a aquellos que no estuvieron conectados en el servicio, entonces en la alabanza. En la alabanza. Les damos la bienvenida y esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Yo sé que el Señor tiene mucho de qué hablarnos el día de hoy y bueno, disfruten de su presencia. Amén. En el día de hoy, hermanos, quiero continuar un poco con lo que hablamos la semana pasada. Hubo un punto el cual señalé acerca de la importancia de nosotros alimentarnos personalmente de Dios, tener nuestro tiempo personal de oración con Dios, de nosotros leer la palabra para que así nosotros podamos aprender más de ella y también aprendamos a deducir y a entender cuando escuchamos, ya sea otras prédicas, ya sea otros pastores, sea quien fuese. El día de hoy, como muchos sabemos, hay muchas iglesias hoy en día. Realmente, como les decía la semana pasada, en la actualidad, si no es que más, hay 41,000 denominaciones cristianas a la fecha, si no es que más. Entonces, eso nos lleva a decir, ok, pero ¿por qué hay tantas denominaciones si solo hay un Cristo? Si solo creemos en un solo Dios verdadero, ¿por qué entonces hay la necesidad de buscar o de crear denominaciones y tantas? Entonces, he allí la cuestión que nosotros estamos hablando, queremos hablar específicamente el día de hoy, que es que muchas veces nosotros como humanos tratamos de negociar nuestra parte humana, nuestro beneficio humano, cuando queremos crear esa relación con Dios. Como les decía la semana pasada, simplemente para darles una pequeña introducción, a veces nosotros simplemente escogemos lo que nos gusta de la Biblia, ¿no? A veces solo me gusta el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento. Y no es así. Dios es un Dios completo. Como les decía, el Antiguo Testamento era la ley de la cual se basaban los discípulos. Pedro, Juan, Santiago, Marcos, Lucas, Pablo. Ellos se basaban en el Antiguo Testamento. Para ellos, en ese tiempo, no había el Nuevo Testamento, sino ellos más bien lo estaban escribiendo. Entonces, quiere decir que la importancia de conocer también la palabra de Dios del Antiguo Testamento, aunque quizás sea un poco más complicada, un poco más codificada en cierto punto, ¿no? De entender, tiene muchas cosas teológicas que hay que discernir, disectar, se puede decir de cierta manera. Pero eso no quiere decir de que no sea de relevancia o de importancia el día de hoy. Así es. Dios nos habla en toda la entereza de la palabra de Dios. Entonces, lo que hoy quiero hablarles, lo que Dios puso en mi corazón, es un poco una enseñanza un poco teológica y práctica a la vez, ¿no? Entonces, yo sé que quizás algunos hoy en día nos hemos preguntado por qué Dios no me llamó más antes, por qué Dios no me llamó en los años de mi juventud. Cuando yo era joven, yo quería conocerlo. Yo sé que las cosas hubieran sido diferentes si hubiera conocido a Dios antes. Y esa pregunta siempre está ahí en la parte de atrás de nuestra cabeza. Nos decimos, pero ¿por qué Dios esperó tanto a que yo lo pudiera conocer? Pero hay algo que quiero compartirles el día de hoy. Y en sus Biblias, en los que tengan su Biblia disponible, vayan a Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Para algunos, este libro va a estar en la página 777. Entonces, nuevamente repito, Gálatas, capítulo 1, versículo 11 en adelante.
Bueno, por mientras, si quieren voy leyéndolo y ustedes también pueden acompañarme mientras leen, o si no pueden buscarlo en un ratito mientras lo encontramos. Nuevamente Gálatas capítulo 1, versículo 11. Para algunos puede ser la página 777, depende de la Biblia que tengan. Si tienen Depende de la versión también. la versión, si tienen la versión internacional, es la página 777, en la pequeña Biblia. Bueno, allí dice, en el versículo 11 dice, el llamado de Pablo, llamado por Dios. Dice, quiero que sepan, hermanos, que en el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando yo pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Quiero que recordemos esa parte, tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo bien revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Bueno, y pararemos allí. Amén. ¿No? Entonces, y bueno, y saltémonos a la parte del versículo 23. Ahí Pablo dice que él fue a predicar muchas iglesias y dice allí, miren, y allí dice que las iglesias solo habían oído decir, el que antes nos perseguía predica la fe que antes procuraba predicar. Eso están hablando de Pablo, que cuando él era antes parte del ejército romano, perseguía a los cristianos, a los seguidores de Cristo, pero dice que por causa mía glorificaban a Dios, ¿no? Entonces en este capítulo, en este pasaje, vemos aquí muchas cosas. Primero, como lo estaba comenzando, la importancia de que Pablo señala, dice, lo que yo predico no es invención humana. No me lo dijo un hombre, no lo aprendí de un pastor, no lo aprendí de alguien más, sino dice, Dios me lo reveló, Jesucristo. Entonces, con esto, uno no quiero bajar la importancia o disminuir la importancia de escuchar a predicadores o a pastores. No, en ningún momento quiero decir eso, pero quiero que vean el punto, es de que Pablo dice, yo aprendí de la palabra de Dios porque Cristo me la reveló. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida. Dios quiere tener esa relación. Dios no quiere que tú no te creas capaz de conocer y hablar con Él. Como yo soy capaz de hablar con Él en mi oración, en escuchar la palabra, en leer la palabra, tú también puedes. Así es. Yo no tengo nada mítico, ningún cerebro extra, por así ponerlo, que me haga entender la palabra de Dios. No, sino Dios te revela y te revela a su tiempo. Es algo que quiero que también entendamos. El tiempo de Dios es perfecto y bueno, ¿no? A veces leemos la palabra y no hay esa resonancia, ese primer impacto. A veces decimos, es una palabra más, es una lectura más. Pero quizás un par de años después en tu vida vuelves a encontrar ese mismo pasaje, esa misma lectura y ves el significado que realmente tiene para ti. Lo que antes se hacía simplemente letras en un papel, ahora toma significado vivo en tu vida.
Es lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Dios quiere regalarte ese privilegio, Dios quiere regalarte esa oportunidad de que tú también puedas conocer a Cristo. De que tú también puedas decir, ¿sabes qué? Yo conozco a Jesús, pero todos van a decir, sí, yo también lo he escuchado. Pero tú le vas a decir, yo conozco a Jesús. Yo no conozco porque yo no leo simplemente letras imprentas en una página, sino lo que yo leo es la revelación viva de Cristo en mi vida. Yo veo como todo lo que puede estar escrito en la Biblia se aplica a mi vida. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte el día de hoy. Dios quiere hablarte día a día. A veces algunos decimos al inicio que no escuchamos a Dios. A veces unos cuando se han preguntado, a veces tú te dirás, he orado y oro y no puedo escuchar la voz de Dios. Pero Dios no es que no te está hablando, sino que tú no lo estás escuchando. ¿Por qué? Porque no decidimos primero abrir su palabra. Él ya te la dejó escrita, preescrita. Si la abrimos y comenzamos a escuchar, eso comienza a abrir nuestros ojos. Y cuando llegamos más a profundizar la palabra de Dios, cuando llegamos a conocer más a Dios, entonces en medio de la oración podemos escuchar más claramente la voz de Dios de una manera diferente, una manera de la cual nunca habíamos escuchado, porque ahora es Cristo quien te habla a tu corazón. No es simplemente un pastor diciéndote, sí, hermano, mi testimonio es muy bueno y Dios me reveló esto y Dios hizo esto. No, porque hará la diferencia. Vas a decir, sí, yo lo sé porque Dios se lo ha hecho en mi vida. Y yo soy testimonio vivo de que Dios obra, de que Dios hace milagros, de que Dios bendice a sus hijos. Esa es la diferencia que Dios quiere en tu vida. Dios no te quiere toda la vida de espectador. Dios quiere ponerte en el plano y que tú seas parte de la historia. No seas más el espectador, porque Dios quiere darte la oportunidad de que tomes parte de esta historia de amor que Él te ha entregado y te entrega día a día a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ahora para hablar acerca de lo que también les dije, algunos tenemos esta pregunta, que ¿por qué Dios no me llamó antes? ¿Por qué Dios no me permitió conocerlo cuando era más joven, cuando tenía 15, cuando tenía 12, cuando tenía 20? Mi vida hubiera sido diferente. Yo no hubiera tenido estos errores porque yo hubiera conocido a Cristo y yo sé que mi vida hubiera sido completamente diferente. Pero aquí vemos cómo Pablo dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Y dice, y cuando Él tuvo a bien, me reveló a su Hijo para que yo predicara entre los gentiles y no lo consulté con nadie. Entonces esto va para todos aquellos que se han preguntado, ¿pero por qué Dios no me llamó antes? Créeme, Dios te llamó desde el vientre de tu madre. Dios te llamó desde el vientre de tu madre. Él ya te apartó. Él te conocía desde ya. Y desde mucho antes quizás. Pero he aquí la diferencia de que Dios escoge el tiempo en el cual Él se va a revelar a tu vida. Y no por eso quiere decir de que tú seas menos bendecido o que Dios te ame menos. Dios te ama tanto igual y Él sabe el propósito por el cual te llamó en ese tiempo. A la edad que tuviste, cuando primera vez conociste a Dios, Dios sabe por qué Él permitió que lo conocieras en ese tiempo. Para dar un ejemplo más claro, Pablo lo conoció no tan joven. Y primero, como él lo relata aquí mismo, dice, él perseguía a los cristianos porque él era apegado a las tradiciones de sus antepasados. Pero Dios, dice, se le reveló cuando estaba en el camino
Y allí es que se presentó Jesucristo. Entonces, ¿por qué entonces Dios permitió que lo conociera exactamente en ese día? Porque Dios primero quería que Pablo se preparara en todo lo que era la ley, el judaísmo, el Torá, que es el Antiguo Testamento. Y con esto damos base a las 14 epístolas o las 14 cartas que Pablo escribió. Pablo era un hombre conocido de la palabra. Él era no voy a llamarlo erudito, pero muy cercano. Él era muy conocedor de la palabra, era un estudioso de la palabra de Dios. No era alguien que no estaba preparado. Como podemos ver a los apóstoles, Pedro, Juan, Mateo, todos ellos no eran preparados en la palabra. Ellos, como dicen algunos, eran hombres, algunos sin educación. Pero entonces, ¿por qué Pablo fue diferente? ¿Por qué se le presentó entonces años después? Porque Dios tenía un plan para él. Dios quería que primero conocieras, aprendiera del Torá. Que sí, iba a haber errores, cometió errores. Pablo mató cristianos, sentenció cristianos, mandó cristianos a la horca, a la muerte. Pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué? Porque Él, a través de ese milagro de conversión, iba a atraer a más gente. Porque muchos dicen, como leemos en la parte, en los últimos versículos del capítulo 1, en el versículo 22 y 23, dice, Él que antes nos perseguía para matarnos, ahora predica del Evangelio de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién nos impacta de escuchar eso? ¿Quién nos impacta de decir a alguien que estaba en el pecado, alguien que estaba perdido, alguien que estaba, quizás algunos en ese tiempo lo pensaban como lo peor de lo peor, porque él mataba gente? Y ahora dicen, ese hombre que estaba perdido, ahora ha cambiado, ahora ha entregado su vida a Cristo. Porque Dios se glorifica en tu vida como lo hizo en la vida de Pablo. Dios te da bendición tras bendición en el tiempo que Él determina. Y no por eso tú eres menos que alguien que conoció a Cristo desde muy niño, desde muy joven. No, Dios te tenía preparado algo especial. Dios tiene algo especial para ti. Quizás aún tú no lo sabes o lo puedes comprender. Pero dale tiempo, porque Dios ya se te presentó a ti. Y es el primer paso. Ahora deja que Él comience a hacer su obra en tu vida y las cosas van a comenzar a caer una sobre la otra para que todo cobre sentido, por así ponerlo. ¿No? Entonces, quería comenzar primeramente con eso. Ahora quiero saltar un poquito a la parte teológica y práctica de esta enseñanza. No sé cuántos se han fijado, pero en las 14 cartas que Pablo escribió, hay un par de versículos que siempre se repiten, y no es coincidencia. En ese mismo libro de Gálatas, si van al capítulo 1, en el versículo en el versículo 3, dice que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. No, en el versículo 3 dice que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ahora, si van unas páginas, ya sean después, vayan a Efesios, que son aproximadamente 2 páginas después. Den vuelta a 2 páginas en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 2, son literalmente 2 páginas después de Gálatas. Allí dice, en el versículo dice que... 2 hojas. 2 hojas, 2 páginas. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ahora, si queremos seguir aún más
si quieren, los que deseen, pueden retroceder a Corintios, que son un par de páginas más adelante, a 2 de Corintios, son, imagino, unas 7 páginas más adelante, 7 hojas más adelante aproximadamente. Allí vemos en 2 de Corintios, en el versículo 2, nuevamente dice que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amén. Y así son todas las cartas, como comienza Pablo. Y créanme que no es coincidencia. No es coincidencia. Porque los que han tenido la oportunidad de escuchar, cuando hace un par de semanas atrás, una prédica acerca de las diferentes corrientes o denominaciones cristianas que hoy en día hay acerca de el evangelio de la prosperidad, o el legalismo, o el moralismo, como algunos lo llaman, o el evangelio de la atracción, algunos lo llaman otros. Los puntos en los cuales me basé para un poco explicar por qué esas denominaciones no eran correctas o no se aplicaban a lo de Dios, eran basados en la palabra de la gracia de Dios. La palabra gracia era lo que nosotros recibimos bendición por gracia. Nosotros recibimos salvación por gracia. Entonces, Pablo, como les expliqué, no era un hombre que no era preparado, por lo contrario, era muy preparado. Entonces, no es simple coincidencia de que él use este saludo en cada una de sus cartas. Dice que Dios te concedan gracia y paz. Y aún más para demostrarles algo más. Regresen al libro de Gálatas, al primer capítulo, y entonces en la página anterior al libro de Gálatas, lo que vendría a ser el segundo libro de Corintios, los últimos versos en el capítulo 13 del segundo libro de Corintios, allí dice que, nuevamente dice, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Y ahora sí, si vamos nuevamente al libro de Gálatas, al final vamos a encontrar la misma despedida que viene a decir que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Entonces, como les digo, no es coincidencia de que Pablo abra la carta con este saludo y termine con un saludo o con una despedida muy similar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy? Esa es la parte, por así ponerlo, teológica que quería introducirles. Ahora, simplemente esto como parte adicional. En el libro de Hebreos, que es la última carta que Pablo escribió, él en esa carta es la única carta de las 14 cartas en la cual él no saluda, sino entra directamente al mensaje. Pero, sin embargo, acaba con el saludo de que la gracia de Dios esté con ustedes. Hay una explicación teológica más profunda que voy a entrar en otro día, más específicamente, pero simplemente para darles una pequeña explicación, introducción. Los hebreos ya eran el pueblo de Cristo. El término hebreo significaba el que cruzó el mar, y eso se acredita a Abraham, el padre de las naciones. Abraham, eso se acredita a hebreo. Y después, a través de sus hijos, Isaac, y después Jacob, que después tomó el nombre de Israel. Entonces allí el pueblo de Dios tomó el nombre de Israel. O sea, hebreo, israelita y después judío, todos se puede decir que llevan
la misma connotación, significan técnicamente lo mismo, pero se puede decir describen el pueblo de Dios en diferentes etapas. Hebreo comienza con Abraham, después que viene Isaac, Jacob, que después se nombra, o que Dios le cambia su nombre a Israel, y después, entonces, por eso el pueblo de Dios toma el nombre de israelitas, y después, cuando hubo la separación de las 12 tribus, que se convierte en el pueblo judío, por el nombre de Judá, de la tribu de Judá. Sé que ahorita eso es mucho de información, pero quiero que sepan de que, para que entiendan más o menos por qué Pablo no, se puede decir, introdujo, no les dio el saludo a la carta de los Hebreos. ¿Por qué? Porque hay una explicación, como les digo, teológica, pero quiero que sepan de que ellos ya conocen a Dios. Entonces hay una razón por la cual Pablo no lo hizo. No es porque Pablo no los quería o no los estimaba, pero quiero que sepan eso. Otro día, como les digo, entraremos un poco más en esa prédica más teológica para que puedan entenderlo. Pero bueno, entonces en ese momento, como les digo, Pablo saluda a todas las cartas que manda, a los Efesios, Corintios, Romanos, Timoteo, Filemón, Tito, a todos les manda con ese saludo. Entonces, ¿qué significa nuevamente gracia? La gracia la podemos ver en diferentes, ilustrada en diferentes pasajes de la Biblia que el mismo Pablo escribió. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, es justamente después de Gálatas. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Bueno, entonces, nuevamente, Efesios capítulo 2, versículo 8, allí dice, porque por gracia ustedes han sido, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Amén. Nosotros somos salvos por gracia. La gracia que viene de Dios. Nosotros no hemos hecho, por así ponerlo, nada especial que nos haga merecedores de la salvación de Dios. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para darnos esa salvación, para devolvernos esa gracia, ese regalo de Dios de salvación. Nosotros somos salvos por gracia. Es algo que quiero que entendamos el día de hoy. Nosotros somos salvos por gracia. Gracia que viene de Dios. Nadie más nos puede dar esa gracia. Ese es el regalo de Dios, ¿no? Y simplemente para que ustedes no tengan que buscarlo, en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dice nuevamente, la gracia es algo gratuito, no es algo que tenemos que pagar, que tenemos que hacer, pero viene de Dios. Y nuevamente en Romanos 5:2 dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y finalmente en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Amén. Allí vemos, como les digo, la aplicación de la palabra gracia que el mismo Pablo la explica en sus mismas cartas. Entonces, cuando Pablo dice que Dios le conceda la gracia y la paz, es que les dice, les deseo a ustedes que aún no han conocido a Cristo o que aún están conociendo a Cristo, que Dios les dé la gracia. Todas estas cartas a las cuales escribió, estas eran iglesias que recién se estaban formando, que recién estaban unificándose, formándose.
Y por eso Pablo les dice que Dios les dé la gracia. Entonces, porque quiere entender que cuando nosotros aceptamos a Dios, nosotros recibimos esa gracia. Es algo que Dios nos los da gratuitamente. Con su amor, con su perdón. Es algo que Dios nos los da. No es algo que nosotros ganamos, sino es algo que Dios nos los da por su amor. Entonces, de esa misma manera, Dios quiere recordarte que día a día tú estás en la gracia de Dios, que tú eres salvo y que tú eres escogido por el amor y la gracia de Dios. Amén. Tú no eres alguien más que camina por el mundo sin rumbo, sin conocer a Dios, sino Dios ya te dio su gracia. Y Dios te da la bendición que acompaña esa gracia. Ahora, bien, no quiero que desestimemos la importancia de vivir una vida conforme a Cristo, porque si es cierto que somos salvos por gracia, también nuestras acciones tienen que ir de acuerdo a la gracia que hemos recibido. Es como decir, Dios ya me dio la salvación, entonces si ya tengo la salvación voy a perderme en el mundo, voy de parranda, voy a despilfarrar el dinero, voy a cometer pecados por aquí, por allá, y al final del día ya tengo la gracia de Dios, ya soy salvo. No es así. Es cierto que Dios nos da la gracia, pero si nosotros volvemos al mundo del pecado, volvemos a rechazar a Dios a través de nuestras acciones, entonces ese regalo, como lo podemos ver, lo perdemos. No es que Dios nos los quita, sino es que nosotros, a través de nuestras acciones, renunciamos a esa gracia. Entonces, por eso Dios nos dice, reciban esa gracia, que Dios les conceda la gracia. Amén. No pierdan la gracia de Dios. Es un regalo tan hermoso que no todos hoy pueden o que todos tienen. Así es. Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo para darte gracia. La gracia no fue gratuita, en el sentido, a pesar de que Pablo dice, la recibimos gratuitamente. Sí, la recibimos gratuitamente, pero no fue que se creó de la nada, sino que se obtuvo a través de Jesucristo morir en la cruz. Ese fue el precio de la gracia de tu salvación. Por eso dice, por Jesucristo somos salvos. Él pagó el precio de tu salvación. Y bueno, en la segunda palabra que él usa, que es la paz, dice en Romanos 3:25, se los voy a leer rápidamente, dice, queriendo decir que Cristo fue el sacrificio que Cristo es el que nos da la paz. Dice, Cristo es nuestra paz, porque antes nos encontrábamos separados de Dios, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento, por el pecado, por todo lo negativo que estaba pasando. Ejemplos, Sodoma y Gomorra. Ejemplos, el diluvio. ¿Por qué pasó el diluvio? Porque el mundo se había alejado de Dios y solo Dios escogió a Noé y a su familia y a cada pareja de animales que subieran al arca. ¿Por qué? Porque había esa disrupción, se puede decir, entre el hombre y Dios. Esa paz que nos unía se había roto. Sí. Por eso Jesús, cuando se le presentó a sus discípulos, después que había resucitado, dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz de Cristo no es simplemente si representa la calma, como les dije hace un par de semanas. La paz no simplemente representa calma, sino esa paz representa la unidad en la relación, en tu relación con Cristo. Por eso Pablo dice que la gracia de Dios esté contigo, que la salvación, que el amor de Dios esté contigo y que la gracia, que esa relación entre tú y el Padre se mantenga allí. Esa paz, esa armonía, es lo que Dios quiere día a día. Que tu relación con Él sea aplicable, que tu relación con Él sea viva día a día a través de su paz. Amén.
¿no? Entonces, dice en Lucas 2:14, se los voy a leer, dice, y gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los paz y buena voluntad para con los hombres. Paz significa una relación armoniosa. Por eso cuando te dicen, mi paz les dejo, mi paz les doy, Jesús dice, mi relación con ustedes está firmada en este pacto, en que yo les doy mi paz, que mi paz les dejo y mi paz les doy. O sea, cuando le dicen les dejo, es que ustedes aquí, entre ustedes como hermanos, practiquen esa paz que yo les he dado, esa relación. Y también dice Jesús, dice, les doy de mi paz, entonces mi relación con ustedes es allí. Dios quiere día a día que esa paz, que esa relación sea viva. Pero ¿cómo se puede llegar a hacer eso? A través de tu relación con Dios. Por eso estos 2 fines de semana quería realmente inculcar en esos 2 puntos, en la oración y leer la palabra. ¿No? Así es. La oración, como les dije la semana pasada, es la necesidad de nuestra alma. Una necesidad que no podemos reemplazar, que no podemos reprimir, porque nuestra alma sufre. Nuestra alma necesita del Padre. Y también necesitamos de la relación a través del Padre, a través de leer la palabra. Estas son 2 cosas básicas. Con esto no quiero decir que esas son las 2 únicas maneras de tener relación con el Padre. Pero quiero hacer claro que estas son las 2 de las cuales nosotros comenzamos a tener esa relación. Que hay otras maneras, sí, que a través de nuestro diario vivir, a través de todo lo que nosotros para con Dios hacemos. Por ejemplo, si algún día tú decías ayunar, eso es algo que Dios le agrada también, pero es algo que viene de ti, es algo que viene de tu relación con Dios. Entonces, quiero que estos dos mensajes, tanto la semana pasada y se complementen. Y lo que Dios quiere es esa relación contigo. Mi propósito a través de estos 2 mensajes que Dios me ha revelado es de que todos necesitamos esa relación. No descuidemos esa relación con Dios. Es algo precioso que tenemos. La gracia es el regalo de Dios. La gracia es como tu vida. No podemos desescatimarla o no podemos decir, no, mi vida vale menos. No, tu vida vale y vale mucho. Así es. Y de esa misma manera, la gracia de Dios, la salvación de Dios representa tu vida cuando estemos con el Padre. Entonces, la gracia es la extensión de tu vida, se puede decir, pero ya con el Padre. Entonces, ve la gracia, ese regalo, como tú dices, gracias Dios por el regalo de la vida. Entonces, también dile, añade a tu oración día a día, dile gracias Dios por el regalo de tu gracia. Porque eso complementa a tu vida. Y será la vida que tengas cuando estás con el Padre. Mantén esa relación viva con Dios. A todos nos toca pasar por cosas difíciles, créeme. A todos nos toca pasar por dificultades, por altibajos. Pero el único que jamás nos va a defraudar, el único que jamás nos va a soltar, es Dios. Es Jesús. Él está pendiente día a día, mañana a mañana, segundo a segundo de donde estás. Mantén esa relación con Cristo. Hoy donde estás, te invito a que cierres tus ojos y le digas, Dios Padre bendito, hoy en tu presencia, hoy quiero reafirmar mi relación contigo. Yo sé que la oración es el medio de comunicarme, pero también necesito escuchar de tu palabra aquí puesta, que tú me regalaste, que tú me has proveído en la Biblia, Dios. Hoy quiero conocerte día a día más. No quiero simplemente ser alguien que escuchó de tu nombre y se le olvidó, sino quiero que sea alguien que pueda decir al mundo, yo conozco a Jesús, porque Él es vivo en mi vida. Yo soy testimonio de que Cristo existe, de que Cristo vive, de que Cristo no abandona,
y de que Cristo es quien provee de mis necesidades. Él es el que abre las puertas. Y por gracia estoy aquí. Dale gracias a Dios en este momento por la gracia que Él te ha dado. Y dile que en este momento Él también reafirme esa paz, esa relación armoniosa entre tú y el Padre. Que puedan recibir esa paz, que tú puedas tener esa paz, porque cuando Dios te dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, dice, entonces, cuando tu alma está agitada, cuando tu alma está preocupada, no puedes estar en paz, no puedes hallar esa calma. Pero dice esa paz que viene de Dios, esa relación, el hecho de que tu alma se encuentra con el Padre, es allí que está la paz que buscas. La paz que buscas, la paz que anhelas, se encuentra en tu relación con Cristo, en tu relación con Dios. Quizás te has pasado buscando y pensando, ¿dónde encuentro esta paz? No puedo encontrarla en mi trabajo, no puedo encontrarla en lo material, no puedo encontrarla en el dinero. Pero Dios te dice, la paz que buscas está en tu relación conmigo. Y yo te la quiero dar. Jesús dice, yo les doy mi paz, yo les dejo mi paz. Hoy recíbela. Recibe esa paz de Dios. Y que Dios te guarde y te bendiga. A ti y a los tuyos. Él escucha tu oración. Él escucha tu oración. Él escucha tu clamor y tu necesidad. No importa lo que estés pasando, Dios está allí contigo. Dios está contigo. Recibe de la paz de Dios, de la gracia y del amor del Padre, hoy y cada día de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Wow. Wow, me encantó la palabra porque es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Allí donde tú estás, sientes como un calor en tu corazón, un calor en tu cuerpo. Es el Espíritu Santo, el Consolador que está con nosotros. Esta palabra está buenísima y le doy toda la gloria a Dios. Porque cuando tú le dices, Señor, háblame, Dios te habla. Nosotros de verdad que le pedimos muchísimo al Señor que nos hable para poder primero ser edificados y poder también transmitirles eso que el Señor tiene también para ustedes. Y también Dios siempre en su palabra dice que en donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está Él. Y por eso también es que siento la presencia más fuerte de Dios, porque no solo somos mi esposo y yo, sino que están todos ustedes. Y aunque no están aquí, la presencia de Dios trasciende la pantalla. Y en esta semana quiero invitarte a que te recuerdes de la cruz, como estábamos cantando y adorando en la canción que se llama Solo en ti de Ben Craft, si la quieren volver a escuchar. Dice, la cruz me llama a confiar, y es eso, esa es la paz que tenemos cuando confiamos en Jesucristo. Y cuando nos sentimos débiles, la cruz es la fortaleza. O sea, imagínate al Señor Jesús en la cruz, herido. Cualquiera piensa, oye, te ves súper débil, ¿no? ¿No que eres el Hijo de Dios? Podría pensar los fariseos, pero no. Jesús es Dios y en esa debilidad el Padre se hizo fuerte en Él. El Señor fue el Padre que le dio las fuerzas para seguir adelante, para poder tener esa cruz. Entonces, en nuestro día a día vamos a tener dificultades. En esta época de tu vida, no sé si estás pasando por una dificultad, pero también hay muchas bendiciones cada día y tenemos la gracia del Señor. Y esa, amén. Y sí, como les diga, esa gracia viene del sacrificio de Cristo y también la paz viene del sacrificio de Cristo, porque en la palabra estaba que con nuestra relación con Dios se había roto, se había separado, pero dice que si los que leen después, cuando Jesús murió, el velo del templo se partió en dos, lo que separaba al hombre de Dios fue roto, y esa paz, esa unidad es lo que también demuestra.
Cristo a través de su muerte nos dio la gracia de la salvación y la paz de tener la relación con el Padre nuevamente. Amén. Entonces, en esta semana, acuérdate de la cruz. Acuérdate de esa cruz. Fortalécete en el Señor. Y es lo que vamos a estar haciendo nosotros aquí en casa también. Bueno, ahora nos despedimos y a todos los que están conectados, a los que deseen quedarse y hablar con nosotros, por favor háganlo porque queremos escuchar de ustedes, hablar con ustedes. Amén. Y a todos los que, bueno, a toda nuestra congregación, les queremos decir que aquí estamos nuevamente para orar, peticiones de oración. Por favor, contáctenos. Gracias, Dios los bendiga. Gracias.